Sean bienvenidos todos a un episodio semanal de Ven Sígueme en el canal de Santos de Sion. Hoy estudiaremos el libro de Éxodo del 1 al 6 con el título Me he acordado de mi convenio. Antes de comenzar este capítulo, quiero invitar a todas las personas que nos siguen tanto en Facebook como en YouTube a que nos sigan y que se suscriban a nuestro canal. También quiero decirles, hermanos y hermanas, que debido a la organización de tiempo no hemos podido sacar las anteriores clases de Ven Sígueme. Sin embargo, voy a tratar de hacer algunos videos, algunos resúmenes con respecto a algunos puntos importantes que siento que podemos aprender juntos sobre los capítulos finales del libro de Génesis. Bueno, ahora sí, pasemos al libro de Éxodo del 1 al 6. Hay muchas hermosas enseñanzas porque vamos a aperturar un nuevo libro, el segundo libro de la Torá o del Pentateuco, que es el libro de Éxodo. Así que, hermanos, comencemos. Lo primero que tenemos que ver con respecto a este libro de Éxodo es que entre Génesis y Éxodo no hay una interrupción como lo tenemos en nuestras Biblias actuales. De hecho, esta palabra Éxodo no aparece en los manuscritos originales de la Biblia. Pero, debido a una versión griega, la versión Septuaginta, colocó la palabra Éxodo como un título. Tenemos ahora en nuestras Biblias actuales esta palabra Éxodo, que significa la salida, porque vamos a ver cómo es que el pueblo del convenio del Señor va a ser sacado de la servidumbre. Y vamos a ver esta salida, tanto física como también espiritual. Sin embargo, en las versiones, por ejemplo, que usan los judíos, este libro no se llama Éxodo, sino que estos son los nombres. Pero en forma resumida, ellos le llaman Shemot a este libro, como al libro de Génesis se le conoce como Bereshit. Así que, hermanos, sepan que no hay una interrupción, sino que están leyendo un relato continuo, porque recuerden que terminó hablando de José Génesis y comienza hablando de José en realidad Éxodo capítulo 1, porque no tenemos esta interrupción como la tenemos en nuestras Biblias actuales. Ahora, ¿quién escribió el libro de Éxodo? El libro de Éxodo, por tradición, se acepta que fue escrito por Moisés. Sin embargo, la mayoría de eruditos o académicos acepta lo que se conoce como la hipótesis documentaria, es decir, que fueron escritos de distintas fuentes, y eso es lo que actualmente conforma nuestros 5 primeros libros conocidos como el Pentateuco. Quiero que ustedes vean que en este libro de Éxodo que ustedes van a aprender y que podemos aplicar en nuestras propias vidas, yo lo quiero dividir en 3 partes. La primera parte van a ver la esclavitud del pueblo del convenio del Señor, el pueblo de Israel, y cómo es que el Señor le va a mostrar su poder. Ellos van a ser librados de la esclavitud. En la segunda parte vamos a ver cómo es que Dios va a hacer convenio con este pueblo, porque Él les va a invitar a entrar en el convenio que hicieron sus padres Abraham, Isaac y Jacob, como lo aprendimos en el libro de Génesis. Y la tercera parte, que me resulta también muy importante, es que el Señor les manda a construir o a tener un templo para el Señor. Así que, hermanos y hermanas, vean este libro de Éxodo también como un modelo para nuestras vidas, cómo es que el Señor nos libra de la esclavitud, cómo Él nos quiere redimir y cómo luego Él nos quiere santificar al invitarnos al entrar en su santa casa. Ahora sí, vamos a pasar ya al contenido de Éxodo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. El versículo 5 dice: Y todas las almas de los que salieron de los lomos de Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Imagínense, 60 son las personas que ingresaron a Egipto y se les dio la tierra de Gosén, ¿se acuerdan? Entonces, estas 60 personas van a ver cómo es que el Señor va a cumplir con la promesa que hizo Abraham. Se van a multiplicar y henchir la tierra. Pero antes de ver esta promesa, dice en el versículo 6, y murieron José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y vamos a ver los orígenes del pueblo de Israel, el pueblo del convenio del Señor. Antes solamente hablamos de Abraham, de Isaac, Jacob, José, pero ahora vamos a ver cómo se origina este pueblo del convenio. Dice el versículo 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y la tierra se llenó de ellos. La tierra de Gosén que se le había dado estaba llena. Y me encanta esto porque ustedes recuerden cuáles eran las 3 promesas que conforman el convenio abrámico. Primero, descendencia. Segundo, se le prometió una tierra, que es la tierra de Canaán. Y tercero, el evangelio con sus ordenanzas y el sacerdocio, el poder manifestada en ellos. Y vamos a ver que el Señor ya comienza a cumplir, porque de 60 personas se han multiplicado y ahora son un pueblo grande que está llenando la tierra. Y
Me encanta porque vemos cómo el Señor va cumpliendo con sus promesas. Y vamos a ver que ahora el Señor quiere cumplir con su segunda promesa, que es darles la tierra que prometió a sus padres. Ya está cumpliendo esta promesa de posteridad y de multiplicarse, ¿no? Y ahora él quiere cumplir la otra promesa que hizo con sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Quiere sacarlos de la tierra de Egipto para darles la tierra de Canaán. Y después de sacarlos de la tierra de Canaán, él ahora quiere cumplir con la tercera promesa, hacer un convenio con ellos y que ellos establezcan una casa en donde ellos puedan recibir las santas ordenanzas del Señor. Vean esta historia hermosa. Vean cómo es que el Señor va trabajando poco a poco y va invitando a este pueblo y va preparándoles para que ellos puedan recibir las promesas de sus padres. Y eso es una lección para nosotros. Las promesas del Señor a veces no llegan de forma todas juntas, sino que el Señor nos va preparando de forma paulatina, como lo preparó al pueblo del convenio. Primero cumplió la promesa de multiplicación, porque creció, este número de 60 creció a un número grandioso de personas. Aproximadamente y matemáticamente tuvieron que tener 5 hijos aproximadamente cada madre para poder lograr multiplicarse, ¿no? Muchas personas a veces critican esta parte de cómo es que de 60 personas salieron un numeroso pueblo, que es el número de personas que más adelante lo vamos a ver cuando Moisés está sacándolos de Egipto. Pero vamos a continuar leyendo. Dice en el versículo 8, entre tanto se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y quiero aquí, hermanos, leer un poco de lo que dice el manual de instituto con respecto a un contexto histórico más que podemos añadir a este libro de Éxodo. Dice, muchos eruditos especulan con la idea de que José llegó a gobernar en Egipto mientras la nación estaba bajo el dominio de los Hipsos. Y esto es importante. Los Hipsos eran pueblos semitas de la tierra del norte y del este de Egipto. Como Jacob y su familia eran también semitas, es fácil comprender la razón por la cual los Hicsos vieron con buenos ojos a José, y cuando aquellos finalmente fueron arrojados de Egipto, repentinamente los egipcios no quisieron saber más nada con los israelitas. A ver, déjenme explicarles un poquito más. Entonces, hubo un periodo en la historia egipcia en donde los Hicsos toman el gobierno egipcio, pero estos gobernantes no eran nativos egipcios, sino que eran extranjeros. De ahí viene el término Hicsos y provenían de tierras semitas. Al igual como la familia de Abraham, ellos son semitas, ¿no? Es decir, descendientes de Sem, el hijo de Noé. Así que podemos entender cómo es que José llegó a ser la mano derecha del faraón, siendo él un descendiente o siendo un semita como posiblemente lo pueda haber sido el faraón. Sin embargo, dice aquí en el versículo 8 que se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Y es interesante que en la historia hay una parte de una nueva dinastía después que se derrocan a los Hicsos, ¿no? La gente ya no quería saber nada de los extranjeros gobernantes, sino que se levanta una nueva dinastía que ahora es gobernada por egipcios nativos. Y ellos tenían cierto, se puede decir, desprecio sobre las personas que eran extranjeras. Y podemos entender que este contexto nos ayuda a ver por qué este nuevo sistema de gobernanza, este nuevo rey de Egipto, comienza a tener cierto desprecio al pueblo de Israel, porque ellos son extranjeros, ¿no? Que estaban en una tierra que se le había dado anteriormente. Y ya habían pasado muchos años, y es muy probable que estos derechos, estos privilegios que José había dado a este pueblo, ahora este faraón ya no quiere darles nada, sino que vamos a ver cómo es que él va a querer evitar e impedir que el Señor cumpla con esta promesa que había hecho sus padres de que crezcan y se multipliquen y sean una nación fuerte. Y en el versículo 10 dice, hay que controlar a este pueblo porque si viene una guerra, porque ellos quizás tenían el temor de que los Hicsos nuevamente los gobiernen, ellos se pueden unir a nuestros enemigos extranjeros. Y es por eso que el rey de Egipto comienza a imponer 3 cosas que vamos a ver que son los medios que él usa para poder impedir que esta nación crezca. ¿Cuál fue la primera? La primera la podemos encontrar en el versículo 11 y 12. Dice, entonces pusieron sobre ellos capataces que los oprimiesen con sus cargas. Es decir, aquí vemos que el rey de Egipto, porque así se le llama rey de Egipto, porque estamos viendo una nueva dinastía. Él dice, vamos a hacer que el pueblo de Israel tenga tanta carga para que ellos puedan morir. Es decir, querían forzarlos a trabajar hasta la muerte, hasta el cansancio, y así evitar que esta nación se multiplique y crezca y se pueda unir con sus enemigos y puedan nuevamente gobernar esta nación, este imperio que en ese entonces era la potencia mundial de ese entonces. Luego en versículo 12 dice, pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían,
de modo que los egipcios estaban fastidiados con los hijos de Israel. Aquí podemos ver ese odio que existe entre estos nativos egipcios contra estos extranjeros, porque el pueblo de Israel son extranjeros ante su vista. Son como estos Ipsos que han sido rechazados o expulsados de su nación hace pocos años. Entonces hay cierto odio hacia este pueblo. Está fastidiado de este pueblo porque siguen y siguen creciendo. ¿Y por qué siguen creciendo? Porque el Señor está cumpliendo sus promesas. Hermanos y hermanas, esta aplicación también puede darse en nuestras vidas, ¿no? Cuando cumplimos u obedecemos con el Señor, Él cumple sus promesas, más allá de que haya cosas en nuestro alrededor que quieran impedir que el Señor manifieste su poder en nuestras vidas. Pero el poder de Dios es más grande que cualquier otro poder. Y al igual como este faraón, con todo el poder que tenía y siendo la persona más importante en ese entonces, porque era el que dirigía el imperio, la potencia de ese entonces, él, aun siendo el hombre más poderoso, se podría decir de ese entonces, no tenía el poder para poder impedir que Dios cumpla con sus promesas. Y en la actualidad es así. Nadie puede impedir que Dios cumpla con sus promesas y nos bendiga. Nosotros tenemos que confiar en Él. Y vamos a ver que después de esto, el faraón dice, vamos a hacer otra cosa. Ya vimos que la primera no funcionó. Vamos ahora a hacer otra segunda cosa. Pero este plan es un plan más, se puede decir, más sigiloso. Es un plan más, se puede decir, más oculto, ¿no? Para que la gente no se dé cuenta. Porque así Satanás ataca. A veces nos ataca de forma directa, pero a veces nos ataca de una forma un poco distinta. ¿Qué es lo que hace? Dice que invita a las parteras, a dos parteras hebreas, que en ese entonces ocupaban lugares muy importantes. Las parteras no eran, se puede decir, muy semejantes a los médicos. No solamente ayudaban en el parto, sino también antes como después del parto. Y dice que estas dos mujeres en el versículo 15 se llaman Cifra y Fua. Y es raro notar que no tenemos muchos nombres de mujeres en las escrituras, pero estas dos parteras sí tenemos sus nombres. ¿Y por qué tenemos sus nombres? Yo creo que es debido también a la fidelidad que ellas mostraron al Dios. Vamos a ver. En el versículo 16, el faraón les dice lo siguiente: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y miréis sobre el lecho de parto, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero dice el versículo 17, mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Este plan secreto, este segundo plan, porque este es el plan secreto del faraón, tampoco funciona. Porque dice que las parteras, estas dos mujeres, Cifra y Fua, temieron a Dios más que a este hombre. Imagínense, este es el hombre más poderoso de su tiempo. Y ellas saben que si el faraón se entera de su desobediencia, sabemos que la condena de muerte era, se puede decir, lo más seguro para ellas. Pero ellas dicen, no, yo temo más a Dios que a este hombre. Aunque sea todopoderoso y tenga todo un ejército bajo su mando, el temor hacia Dios, el respeto y la reverencia hacia Él es más grande que la reverencia y el respeto que tenemos sobre este hombre. Y gracias a el ejemplo de estas mujeres, y vamos a ver cómo hay mujeres en la vida de Moisés, pero gracias a estas dos mujeres, se sigue cumpliendo la promesa del Señor. Sigue aumentando y creciendo esta nación israelita. Sigue cumpliéndose la promesa del Señor dada a Abraham, que sus descendientes serían como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Porque el Señor Todopoderoso, sus promesas no pueden ser impedidas por los brazos de un ser mortal. Aun cuando ese ser mortal sea considerado por muchos en la tierra el hombre más poderoso de ese entonces. No se puede. Y eso es un gran consuelo y también un gran mensaje para todos aquellos que sienten que el Señor no cumple con sus promesas en sus vidas. Hermanos y hermanas, el Señor sí lo hace. Y Él puede demostrarnos su poder si nosotros confiamos en Él y si le reverenciamos y sentimos ese temor que mostraron estas dos mujeres. Y luego viene su tercer plan, y ya sabemos cuál fue su tercer plan. Llama a todo su pueblo, es decir, a todos los nativos egipcios, a todos estos egipcios que odian a los extranjeros, y les dice, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Sin embargo, vamos a ver que el Señor va a proteger a Moisés, porque le va a librar de las manos de este faraón que quería quitarle la vida, y no solamente a él, sino a muchos pequeños, a muchos niños que estaban naciendo en ese entonces. Vamos ahora a pasar al capítulo 2 del libro de Éxodo. Dice que un hombre de la familia de Leví, que vamos a ver más adelante, cuando se da la genealogía, creo que es en el capítulo 6, en donde se da, que este hombre se llama Amram y se casa
con su prima o su tía. Las traducciones en la Biblia varían mucho. Algunos dicen prima y otras tía. Esta mujer, Jocabed, tuvo escondido a su hijo por 3 meses. ¿Y por qué lo escondieron? Debido, obviamente, a esta medida que tomó el faraón de asesinar a todos los niños y dejar viva a las niñas. Sin embargo, después de 3 meses, imagínense 3 meses, imagínense estar en el lugar de Jocabed. 3 meses ocultar a nuestro bebé. Yo tengo, por ejemplo, niños pequeños, pero ocultar a los niños, a los bebés, porque ellos lloran y todo lo demás, y sentir que uno puede perderlos es un sentimiento difícil. Y yo no me imagino lo que puede haber experimentado la madre de Moisés. Sin embargo, es una mujer fiel. Porque, ¿qué hace? Dice que luego, después de 3 meses de tenerle oculto, él se da cuenta que ya no pueden tener más tiempo oculto a Moisés. ¿Y qué hacen? Ya conocemos esta historia. Hace una pequeña canastita, ¿no? O una arquilla, como dice la escritura, una arquilla de juncos, o una canasta de papiro, como dicen otras traducciones, y coloca allí a Moisés. Y me encanta esto porque la palabra que utilizan para arquilla o para canasta es solamente usada dos veces en la Biblia. Uno para el arca de Noé y esta es para la canasta en donde va a llevar a Moisés. Esta palabra en hebreo utilizada para el arca de Noé es la misma palabra que están usando los escritores para decir que esta es la canasta, el arquita en donde va Moisés. Y es interesante porque al igual como esta arca que no tenía timón, porque esta arca de Noé era dirigida por la voluntad del Señor, también es la voluntad del Señor y su poder quien va a salvar a Moisés, porque es una arquita chiquita, es una canasta. Y al igual como el arca formó un pueblo del convenio, ¿no? O dio origen un nuevo pueblo del convenio, Noé y su familia, la salvación de Moisés es un medio importante, porque él va a ser el medio para liberar al pueblo de Israel y dar y formar un pueblo del convenio para el Señor. Hay muchas comparaciones y metáforas que podemos aprender de por qué los autores originales en el hebreo utilizan esta palabra arquita o canasta o arquilla, porque aquí lo han traducido como arquilla, ¿no? ¿Por qué una arquilla? Porque es la misma palabra de arca, ¿no? Pero no es una arca grande, esta es una pequeña para el bebé Moisés. Pero hay un hermoso simbolismo detrás de esto. Bueno, continuemos. Y dice que una vez que ya la voluntad del Señor, recuerden, es la voluntad del Señor quien dirige esta arquilla, esta arquita. Y dice que Él la dirige, porque su mano todopoderosa la dirige y llega en donde estaba la hija del faraón. Y la hija del faraón cuando lo ve, me encanta, dice en el versículo 6, y cuando la abrió la canasta o la arquilla, vio al niño y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. No sabemos cuánto poder tenía la hija del faraón. Generalmente en ese entonces quienes tenían más poder eran los hijos. Más allá de eso, ¿no? De cuán importante era esta hija del faraón. Ella estaba muy al tanto de la medida que había tomado su padre. Y ella dijo, este es un niño hebreo. Y lo más probable es que si yo lo doy, ¿no? O lo devuelvo a mi padre o a la guardia de mi padre, lo van a asesinar. Entonces sintió compasión por este bebé hebreo. Porque ella dijo, no merece morir. Quizás en su corazón, esta hija del faraón no estaba de acuerdo con la medida que había tomado su padre, el faraón. Y es interesante que aunque su padre había dictado este edicto, es irónico que el Señor se valga de ella, de la hija del faraón, para ser el medio de salvación. El medio de salvación para este pequeño bebé que va a ser el medio para liberar al pueblo de Israel. Tenemos aquí una hija del faraón, una mujer que no es del convenio, pero el Señor se vale para responder las oraciones de Jocabed, ¿no? De la madre de Moisés, después de 3 meses de incertidumbre. Pero el Señor se vale a veces de otras personas para ayudarnos, ¿no? A veces pensamos que todo lo bueno, todo lo puro está en la iglesia de Jesucristo. Eso no es cierto. Hay tanta bondad en el mundo también, como lo hay tanta maldad, y hay tantas buenas personas que a veces son los medios del Señor para responder nuestras oraciones y para bendecirnos. Recuerden, como diría el presidente Gordon B. Hinckley, trae lo bueno, trae todo lo bueno que puedan encontrar en el mundo. Y ahora, eso que es bueno, agreguémoslo nosotros, la plenitud, la pureza del evangelio que tenemos en nuestras vidas para que sea mejor. Bueno, continuamos. Entonces, una vez que ya encuentra la hija del faraón a Moisés, a este pequeño bebé, viene su hermana, ¿no? Su hermana y le dice, ¿quieres una nodriza? Porque estaba llorando
Y le dice, bueno, sí, consígueme una nodriza, una persona que dé leche, que me amante a este bebé. Y le trae justamente a la madre, que es Jochebed. Y luego le dice, en el versículo 10, le dijo, perdón, en el 9, le dijo, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Porque ahora sí la madre puede ir con seguridad, ¿no? De que ya está protegida por la hija del faraón, ya no le pueden asesinar. Y en el versículo 10 dice, y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, porque ese era el acuerdo, y porque sabía que si tenía, perdón, a Moisés, y si le criaba, no iba a tener esa protección que tenía bajo la hija del faraón. Dice, la cual la adoptó y le puso por nombre Moisés. Me encanta este nombre, Moisés. Diciendo, porque de las aguas los saqué. El nombre Moisés tiene dos significados, tanto en hebreo como en egipcio, porque es un nombre egipcio. En hebreo significa sacar. ¿Por qué se le colocó Moisés? Porque él fue sacado de las aguas. Sin embargo, en egipcio significa engendrado. Y el nombre de Moisés ustedes lo pueden encontrar en egipcio en otros nombres de faraones, como por ejemplo a Moses. Dice el hijo de A o engendrado por A, porque Moses es engendrar. De ahí viene la palabra Moisés, engendrado en este caso por A, que era el dios de la luz. O lo pueden encontrar también en Tokmosis, que significa engendrado por Tok, que es el dios de la luna, o engendrado por el dios de la luna, ¿no? Y también lo pueden encontrar en Ramsés, ¿no? Ahí viene la palabra al final. Tenemos esta parte de Moses, que es engendrado por Ra. Y es interesante porque cuando la hija del faraón encuentra a Moisés, solamente le pone engendrado por quién. No lo sabe, entonces solamente le coloca Moisés, ¿no? Porque significa engendrado por, es un interrogante, porque ella no sabe quién lo engendró. Entonces, el mismo nombre de Moisés es una incertidumbre, porque es engendrado por alguien, pero no sabemos quién es alguien. Y por eso, en lo largo de su vida, Moisés siempre va a tener esa pregunta. Y cuando uno lee Moisés, y que está en la perla de gran precio, me encanta, porque su nombre es un enigma, ¿no? ¿Engendrado por quién? Pero el Señor le enseña quién es él en el libro de Moisés. Entender esto, entender el origen de su nombre egipcio, también es muy, pero muy interesante. Y nos ayuda a entender por qué el Señor le enseña en el libro de Moisés que Él es el Hijo de Dios, ¿no? ¿Por quién es engendrado? Engendrado por el Dios de Israel. Qué hermoso. Bueno, continuamos. Y luego ya Moisés comienza a ser criado por la hija del faraón, y como lo dijo Flavio Josefo, un historiador muy reconocido, que él llegó a ser un príncipe muy importante, un guerrero muy importante también, y una persona que era muy respetada también dentro del imperio egipcio. Y luego conocemos esta historia en donde un día dice que vio, y aquí viene la palabra en el versículo 11, acaeció que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y vio sus cargas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, ¿no? Aquí ya no sabemos si Moisés sabía ya de su origen hebreo, pero aquí en la escritura dice que le llama a sus hermanos, ¿no? Es probable que entonces sí ya sepa que él tiene un origen hebreo. Y dice en el versículo 12 que entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Es interesante que en el hebreo hay distintas palabras para matar, y la palabra matar que se utiliza aquí en el hebreo connota que en realidad es como golpear a alguien y este golpe lo mató, ¿no? Entonces es muy probable que Moisés solamente le haya querido golpear, sin embargo, al ser un gran guerrero, se le fue un poquito la mano y murió, ¿no? ¿Y por qué él primero observó que no haya ningún egipcio? Porque él sabía que los egipcios iban a reprobar que él pudiera defender a un esclavo hebreo. Entonces, esta palabra matar es distinta, imagínense, en el hebreo con la palabra que vamos a ver ahorita en el versículo 14. Porque luego dice que Moisés pasan otros días y ahora ve a dos hermanos hebreos, a dos hebreos que estaban riñendo, ¿no? Estaban como discutiendo acaloradamente. Y Moisés les dijo, ¿por qué están peleando, no? Y ellos le responden, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y esa palabra matar, que está traducida en español como matar, es matar con intencionalidad. Es decir, mientras que en el versículo 12 tenemos una palabra hebrea, matar, pero sin intención, estas personas le culpan a Moisés por haberlo matado intencionalmente, porque es otra palabra que se traduce como matar. Entonces, vemos que ante la vista de los hebreos, Moisés sí lo hizo intencionalmente, y eso fue lo que alarma a Moisés, porque luego que él decide y dice, bueno, estas personas creen que lo maté intencionalmente y son hebreos, son mis hermanos, y él decide huir. Porque en el versículo 15 dice, y cuando yo, Faraón, de este asunto procuró matar a Moisés, y esta palabra matar también es matarlo intencionalmente. Entonces aquí podemos ver cómo en hebreo podemos notar estas diferencias, ¿no? Que en el español no las notamos. Pero
Me encanta, ¿no? Como es que a veces dicen, pero si Moisés recibió el mandamiento de no matar y él mató antes, ¿cómo es posible, no? Pero cuando uno lo lee en hebreo, se da cuenta que los autores utilizan diferentes palabras que se traducen en la actualidad, como matar en nuestras versiones españolas. Bueno, así que él decide huir. ¿Y a dónde decide huir? Decide huir al desierto de Madián. ¿Por qué este desierto? Porque todos los otros lugares, si él iba por esas partes, estaban dominados por los egipcios. Y es muy probable que si tomaba esos caminos, él haya sido arrestado, o hubiera sido arrestado, perdón. Sin embargo, él opta a ir donde él sabe que no lo van a encontrar, y ese es el desierto, ¿no? Y se va a estas partes porque Madián está por el desierto. Y dice que ya otra vez vamos a ver este sentimiento que tiene Moisés de proteger, ¿no? Porque tenía un sentimiento de proteger aquí, porque él vio a vio a uno de sus hermanos hebreos que le golpeaban y él dijo, yo quiero proteger. Y ahora vamos a ver también cómo es que él va a proteger a las hijas de Jetro, ¿no? Porque tiene este sentimiento protector. Y estas características, no solamente de guerrero, sino características de protección, le están preparando a él para que más adelante sea el medio para liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, aquí hay algo interesante. Él va a llegar a Madián. Dice que eran 7 hijas y ellas estaban pastoreando. Y es muy probable que no haya tenido ningún hijo Jetro, porque cuando no tenían hijos en ese entonces eran las mujeres quienes pastoreaban. Y eran mujeres fuertes porque se dedicaban a ser pastoras. Y dice que otra vez vienen estos pastores molestosos, comienzan a molestar, se puede decir, a estas hijas de Jetro. Y tenemos otra vez al Moisés protector, las defiende. Y en el versículo 17 dice que Moisés las defendió y abrevó sus ovejas. Y cuando estas hijas regresan a su casa, ¿no? Donde está Jetro, Jetro les dice, ¿y dónde está este hombre, no? Este hombre egipcio, ¿por qué no lo han traído? Le invitan nuevamente a que vaya a su hogar. Y dice más adelante la escritura que toma a una de sus hijas por esposa, que es Séfora, y tienen un hijo. Es muy probable que haya pagado esta dote sirviendo a Jetro, como lo hizo Jacob en su momento, ¿no? Cuando tomó a Lea y a Raquel. Pero aquí quiero que ustedes noten algo interesante, porque Moisés va a estar 40 años, 40 años. Y ustedes dirán, ¿por qué el Señor esperó que Moisés fuera 40 años y viviera en Madián, mientras el pueblo de Israel seguía sufriendo? Y de forma personal me encanta ver y notar que la razón para mí por la que se espera aún 40 años para que Moisés sea escogido para liberar al pueblo de Israel es porque aún Moisés necesitaba madurar, ¿no? Vemos a un Moisés quizás un poco impulsivo, tenía la intención de defender a alguien, lo golpea y lo asesina. Y tenemos también al pueblo hebreo de otro lado. ¿Cómo es que rechazan a Moisés y le tildan de asesino, ¿no? Entonces vemos que tanto Moisés como el pueblo hebreo en ese entonces, el pueblo de Israel no estaba preparado para ser liberado. Tanto el pueblo de Israel necesitaba ser más humilde para aceptar a un libertador, como también Moisés necesitaba más años para que él pueda madurar y pueda ser el portavoz y el profeta del Señor. Es así que pasan 40 años. Y este término 40 lo vamos a ver después, porque cuando el pueblo de Israel otra vez, ¿no?, demuestre que no está listo para entrar en la tierra de Canaán, el Señor les va a hacer deambular 40 años. Vean cómo es que ahorita vemos que se espera 40 años para que Moisés y el pueblo maduren, para que sean liberados. Y una vez que son liberados, querían regresar a Egipto y el Señor les dice, les voy a dar otros 40 años para que ellos sean más humildes y puedan conquistar Canaán. Me encanta cómo es que el Señor va trabajando de 40 en 40 años en la historia israelita. Ahora sí, vamos a leer el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su convenio con Abraham, con Isaac y con Jacob. No, me encanta esta escritura porque dice que el Señor se acuerda de su convenio. Y no es que el Señor olvide los convenios, solamente que el Señor en este momento sabe, ¿no?, y reconoce, este pueblo ya está preparado, ¿no? Porque ya Moisés ha vivido 40 años y ahora sí es el momento. Ya recibió la promesa de multiplicarse como que él se le había dado a Abraham. Ahora el Señor va a querer darles la segunda promesa, darles la tierra de Canaán que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Antes de pasar al capítulo 3 de Éxodo, quisiera solamente señalar una enseñanza antes de avanzar, ¿no? Que hasta este momento hemos visto mujeres importantes en la vida de Moisés y cómo ellas influyeron en cierta forma a que Moisés llegara, ¿no?, y creciera y fuera este profeta y portavoz del Señor, como lo vamos a ver en su llamamiento en Éxodo capítulo 3. Y estas mujeres, ¿quiénes fueron? Fueron Sifra, Fua, ¿no?, estas parteras que no obedecieron al faraón, sino que temieron más al Señor. También su madre Jocabed, su hermana María. Y todas estas mujeres influyeron en la vida de este profeta, de forma directa o de forma indirecta. Y así
Sucede en la vida actual con las hermanas en la iglesia y con todas las mujeres, y influyen en cierta forma también en la vida de muchas personas, aunque a veces no sea reconocible o no la podamos o no la puedan ver, ¿no? Pero no duden, queridas hermanas, que ustedes influyen y pueden influir en la vida de personas que en el futuro llegan a ser grandes líderes de la iglesia, como grandes mujeres y líderes de la iglesia. Así que ahora sí, después de esta enseñanza, vamos a pasar a Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3 dice que un día Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro y estaba por el monte de Oret. Oret se llama Oreg a un conjunto de montañas, y dentro de este conjunto de montañas hay un monte que es el monte de Sinaí, y es por allí en donde andaba Moisés. Y dice que un día vio que había una zarza ardiente, ¿no? Y se le apareció allí el ángel de Jehová. José Smith tradujo, ¿no?, este versículo y dijo que en realidad fue la presencia de Jehová. Él notó que había un arbusto que estaba ardiendo y no se quemaba, y Moisés, por curiosidad, se acerca, ¿no?, a ver qué pasaba. Y es allí en donde se va a aparecer y va a hablar el Señor con Moisés. En el versículo 4 y 5 leemos. Y dice en el 4, y viendo Jehová que él iba a mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que vemos cómo el Señor le llama a Moisés por su nombre y le dice, Moisés, Moisés, ¿no? Quítate el calzado. No, ustedes, hermanos y hermanas, no crean que esto es algo que no conocía Moisés, ¿no? En ese entonces se quitaban las personas del calzado comúnmente en lugares santos, y era algo habitual también en los egipcios. Pero cuando se quitaban el calzado era una señal de que ellos eran indignos. Y aquí le dice en el versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el versículo 7, el Señor le dice, ¿no?, que ha visto la aflicción del pueblo de Israel y que Él está dispuesto a usar el poder que Él tiene para poder liberar a este pueblo. Él ha visto el sufrimiento y cómo es que el pueblo de Egipto oprime a su pueblo. Y vamos a ver en estos versículos cómo es que Moisés comienza a dar una serie de, no diría excusas, ¿no?, sino una serie de razones por la que él considera que no es capaz o no se siente digno para llevar a cabo esta responsabilidad de poder ser el medio para liberar al pueblo de Israel. ¿Y por qué siempre digo para ser el medio? Porque a veces decimos Moisés es el libertador, pero vamos a ver en un versículo más adelante que en realidad el libertador es Dios. Dios, en el libro de Éxodo, es Dios y su poder el que libera al pueblo de Israel. No es Moisés, él es el medio nada más. Él es el profeta del Señor, el medio, el portavoz. Sin embargo, es el poder de Dios. Él es en realidad el verdadero libertador, y Él es el libertador también en nuestras vidas en la actualidad, cuando nos encontramos en momentos de esclavitud espiritual. Continuamos. Entonces, le dice, primero en el versículo 11, dice, Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés estaba muy familiarizado con el rey de Egipto. Estaba muy familiarizado con el poder que tenía. Y también él sentía cierto temor. Imagínense, el regresar a un lugar en donde probablemente aún te puedan arrestar y te puedan asesinar, ¿no? El regresar a un lugar en donde la persona es la persona más importante y poderosa de ese entonces, el que dirige, el rey del imperio más grande de ese entonces. Por eso que Moisés siente esta incapacidad y dice, ¿quién soy yo? Además, recuerden, su nombre de Moisés es engendrado por no sabemos quién. Moisés aún no sabe quién es. Es muy probable que él no se haya identificado ni tanto con los egipcios ni tanto con los hebreos. Él haya estado en esta búsqueda personal de quién es él. Y en el versículo 12 dice que el Señor le responde, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La razón, hermanos y hermanas, de la liberación del pueblo de Israel es para que le sirvan al Señor. Ellos tienen que cambiar el servicio que ahora tienen ante un rey egipcio para ahora servir a Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, al Dios de Israel, y que ellos vayan a ese monte, porque en ese monte ellos van a recibir y van a entrar en el convenio con el Señor. Hermanos y hermanas, la razón por la que el Señor a veces nos libra de nuestras pruebas es para que nosotros entremos en convenio con Él, para que vayamos a este monte y luego hagamos convenios no solamente con Él en nuestras vidas, sino también convenios en su santa casa, que es el templo del Señor. En la actualidad,
Porque los montes en muchas ocasiones representan eso, lugares santos, como para nosotros son los templos. Luego viene esta parte en el versículo 14 y aquí me voy a detener un poco porque luego Moisés le hace otra pregunta, ¿no? O le dice, bueno, ya me dijiste que tú vas a estar conmigo. Y eso en cierta forma consuela a Moisés, pero ahora le dice cuál es su nombre. ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le responderé en este caso al pueblo de Israel? En ese entonces, para los egipcios era muy importante, porque tenían un conjunto de dioses, era muy importante saber que Dios, ¿no? Era quien hacía esto, favorecía esto. Y también ustedes lo vieron, por ejemplo, cuando Jacob tuvo esta lucha, ¿no? Con ese mensajero del Señor y le preguntó cuál es tu nombre. Y él en este momento dijo, no le dio su nombre, ¿no? Porque viven en una cultura en donde saber el nombre del Dios o de la deidad es muy importante. ¿Y qué le dice en el versículo 14? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y quiero aquí detenerme porque este versículo 14 ha sido y es interpretado de distintas formas, no solamente en la iglesia, sino por académicos, por eruditos de la Biblia, ¿no? Y quiero leer esta parte del yo soy el que soy, como lo dice en hebreo, ¿no? En hebreo dice, Eye, Asher Eye, que se traduce como yo soy el que soy. Más allá del dilema de cómo se puede traducir, porque algunos traducen como yo soy el que soy, se puede traducir también como seré lo que seré, porque en realidad este verbo tiende en realidad al futuro, y aquí lo tenemos en un presente. O también se puede traducir como continúo siendo quien alguna vez fui. Pero más allá de la traducción, lo que sí sabemos claro es que está relacionado con el verbo ser, ¿no? Y está en primera persona. Y vamos a ver cómo es que luego en el versículo 15, esta palabra Egie va a pasar a tercera persona, porque en el versículo 15 dice, y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él será memoria de mí por todos los siglos. Ustedes pueden estudiar un poco de lo que estoy diciendo más en el manual de instituto, ¿no? Yo les voy a dejar el enlace con respecto al nombre de Yahvé, ¿no? O el nombre de Jehová, que es la forma castellanizada de las palabras Yahvé. Entonces, en el versículo 14 y 15 no es que tengamos una contradicción, no es que está dando dos nombres a Moisés, yo soy y luego Jehová. En realidad, lo que vemos es un cambio gramatical en el hebreo. Lo que está diciendo primero es Ejie, que significa yo soy, pero está en primera persona. Y luego le dice, y además dijo Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Él es. Se puede traducir en Él es en español, porque la palabra Yahvé significa Él es. Está cambiando de primera persona a tercera persona. Entonces, si yo lo tuviera que leer, diría, ¿cuál es mi nombre? Yo soy, es lo que está diciendo Dios, pero al pueblo de Israel le dirás, Él es, en tercera persona. Este cambio gramatical se puede notar mucho en el hebreo, ¿no? Y esa es la razón por la cual en Juan, en capítulo 8, cuando Jesucristo está enseñando a los fariseos y a todos los demás, y él habla acerca de Abraham, ¿no? Muchos de ellos le dicen, pero si tú ni siquiera naciste en la época de Abraham, ¿cómo puedes hablar de él? Y él, Jesucristo, dice, yo soy. Él se identifica con el yo soy y muchos quisieron apedrearlo o asesinarlo. ¿Por qué? Porque eso era una herejía, era algo que iba en contra de los judíos, el hacerse igual que Jesucristo se identifique como el Jehová del Antiguo Testamento, como la persona que en este momento se está pareciendo a Moisés. Así que hermanos y hermanas, cada vez que vean yo soy o Yahvé, es lo mismo, uno en primera persona y otro en tercera persona. El nombre de Dios para los judíos era extremadamente sagrado. De hecho, cuando más adelante veamos que Moisés recibe el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, los judíos generalmente no pronunciaban el nombre de Dios. Y luego más adelante reemplazan el nombre de Dios por el término Adonai o por el término Señor, y así es como lo llamaban. De hecho, en el hebreo la palabra Yahvé está conformado por 4 letras, Yod-Hei, Bat-Hei. Estas 4 letras se traducen en el español como la Y, la H, la W o la W y la H. Los masoretas, recuerden estos escritores de los cuales provienen nuestras Biblias actuales, para pronunciar estas 4 consonantes, porque en el hebreo antiguo solamente habían consonantes y no habían vocales, ellos usaron las vocales que estaban en el término Adonai y las agregaron a estas 4 letras conocidas como el tetragramatón. Y se formó la palabra que se traduce en el español como Jehová o se pronuncia algunos como Yahvé. Una vez que ya vimos, ¿no?, este juego de palabras del verbo hayá o el verbo ser, tanto en primera persona yo soy y en tercera persona traducida al español,
o castellanizada como Jehová. Ahora lo que vamos a ver es qué interpretaciones podemos nosotros sacar de este nombre que está recibiendo Moisés en el Antiguo Testamento. La primera interpretación en realidad dice que Moisés no recibe el nombre de Dios, al igual como no lo recibió Jacob en su momento cuando tuvo esta lucha en Peniel, ¿no? Aquí Moisés tampoco lo recibe. Lo que le está diciendo, muchos interpretan, es que él es el único Dios que existe. Yo soy, ¿no? No es que le dio un nombre, sino que le dijo yo soy, ¿no? Yo soy el único Dios. Yo soy el que fue, el que es y el que va a ser. Y no hay otro Dios fuera de mí. Y este nombre, Yahvé, o el nombre Elie, que es traducida como yo soy, significa en realidad que Él es un ser eterno. Entonces, esta es una de las interpretaciones que nosotros podemos tener. Otra de las interpretaciones que recibimos es que en realidad este es el nombre de Dios, ¿no? Es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, Yahvé, y que Él sí se está identificando con su nombre, a diferencia de los dioses egipcios que tenían un nombre, se puede decir de pila, y un nombre oculto. El Dios de Israel no es un Dios celoso con su nombre, sino que Él da a conocer el nombre al pueblo de Israel. Sin embargo, le da ciertas cosas o ciertas indicaciones para que reciban su nombre. La primera es que lo reverencian, ¿no? Y la otra es que no tomen su nombre en vano. Entonces, tenemos aquí esta segunda postura en la cual yo me inclino más, que en realidad sí está dando el nombre de Dios, pero el nombre de Dios para mí tiene que ver también con su naturaleza, que en realidad Él es el único Dios que existe. Entonces, a partir de ahora vamos a ver mucho el nombre de Yahvé o el nombre de Jehová traducido en nuestras Biblias actuales. Y recuerden que cada vez que lo vean, su nombre significa que Él es el único Dios, que los demás no son dioses, porque en realidad los otros no son nada ante Él. Como lo diría Isaías, fuera de mí no hay Dios, ¿no? Porque Él es el único Dios todopoderoso, y Él es el Dios que va a liberar al pueblo de Israel. Así que continuemos. Luego, ¿qué más comienza Moisés una vez que ya recibió respuesta a estas dudas que tenía con respecto al nombre de Dios? El Señor aquí le da ciertas indicaciones y le dice, vas a ir, en este caso vas a hablar con los ancianos para que les digas, ¿no? Que el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de vuestros padres, de Abraham, Isaac y Jacob, les va a liberar. Y dice en el versículo 18, y oirán tu voz, e irás tú con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. Es que la razón por la cual una de las cosas que tienen que hacer primero los israelitas después de ser liberados de la esclavitud, del cautiverio, es ofrecer sacrificios a Jehová. Hermanos y hermanas, cada vez que el Señor nos libre de alguna prueba, alguna dificultad, lo que tenemos que hacer nosotros es darle nuestro corazón, ponerle nuestro corazón quebrantado y nuestro espíritu contrito como sacrificio a Él, como un sacrificio de gratitud. Y eso es lo que esperaba del pueblo de Israel, y eso es lo que espera el Señor en nuestras vidas, que reconozcamos su poder y que estemos nosotros dispuestos a darle nuestra vida para servirle. Creo que, como diría el elder Neil Maxwell, la única cosa que podemos darle verdaderamente a Dios como un sacrificio o por colocar en el altar espiritual es nuestra voluntad de servirle. Eso es lo único que podemos darle porque todas las demás cosas le pertenecen a Dios. Aunque nosotros demos de nuestro tiempo, de riquezas, todas esas cosas Dios nos la ha dado. Sin embargo, nuestra voluntad, nuestro deseo de escogerle a Él por medio de nuestro albedrío es lo único en realidad que podemos darle. Qué hermoso saber eso. Ahora sí, pasemos a Éxodo 4. Pero vamos a seguir viendo cómo es que ya Moisés ya dio algunas razones por las que él no se siente capaz y continúa en el versículo 1, dice, ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿No? Esta es otra de las cosas que Moisés le está diciendo aquí a Jehová. ¿Y qué le dice eso? Le va a dar aquí tres milagros o 3 señales que él puede dar. La primera le dice qué es eso, ¿no? Porque él tenía una vara que aproximadamente los pastores usaban una vara de 1 a 2 metros y esta vara se convirtió en serpiente, ¿no? Entonces Moisés vio eso y dijo, esto va a ser una señal para que los ancianos de Israel y el pueblo de Israel crean que yo te he enviado. Y le dijo, coloca tu mano en tu seno, en esa abertura que tenía en su ropa, en la parte de su pecho, coloca tu mano, escóndela y luego sácala. Y cuando la sacaba estaba su mano leprosa. La colocaba nuevamente y la sacaba y otra vez estaba limpia. Esa también era otra señal para que sepa que era el Dios de Israel quien estaba enviando a Moisés. Sin embargo, el Señor dijo, esto no va a ser lo único. Te voy a dar otra señal más. Si tú agarras del río Nilo, que es el río principal de los egipcios, un río sagrado para ellos y venerado, si sacas el agua y la tiras en la tierra, esta agua se va a convertir en sangre. Imagínense, estas 3 señales se le dio a Moisés. Sin embargo, Moisés no quedó de todo convencido, sino dijo en el versículo 10, Señor,
yo no soy hombre de fácil palabra. Y es muy probable, y aquí algunos han supuesto que Moisés pudo haber tenido un impedimento para hablar. Podemos también suponer que después de vivir 40 años en Madián y de haber sido criado en las cortes del faraón, él no domine muy bien el hebreo, ¿no? De hecho, los madianitas tenían un idioma distinto a los hebreos y los egipcios tenían otro. Entonces es muy probable que Moisés se siente incapaz después de 40 años. Hasta es probable que ya no recuerde mucho el egipcio. Entonces esta incapacidad le haga decir al Señor, no soy fácil de palabra. Y en el versículo 12 dice, ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de decir. Y ustedes ven cómo es que Moisés no queda de todo convencido y le dice que su hermano Aarón va a ser su portavoz, ¿no? Y eso me encanta también porque vemos que después de que Dios toma su tiempo, ¿no? Porque Él está respondiendo a cada una de las dudas que Él siente, también de las razones que Él siente que le incapacitan para ser el libertador o el medio para liberar al pueblo de Israel o para ser el profeta del Señor. Sin embargo, Él toma su tiempo y le va respondiendo a Moisés poco a poco. Creo que ese es también un ejemplo para todos los líderes, ¿no? Como líderes de la iglesia, tanto hombres o mujeres, tenemos que estar pendientes nosotros de las necesidades y de las preocupaciones y retos que a veces muchas de las personas miembros de la iglesia tienen. Debemos ser como el Señor, tomar nuestro tiempo y poder ayudarles a poder responder cada una de sus dudas. Cuando, por ejemplo, yo como líder, a veces cuando veo que alguien recibe un llamamiento, tenemos que ayudarle, tenemos que enseñarle, tenemos que capacitarle. ¿Por qué? Porque tenemos que responder cada una de las inquietudes que tiene. Dios tomó su tiempo con Moisés y también nosotros debemos tomar nuestro tiempo como líderes, también como padres. Y también tenemos otra enseñanza aquí, que el Señor, al igual como tomó su tiempo con Moisés, Él también toma su tiempo con nosotros en nuestras vidas. Él nos escucha, Él entiende nuestras preocupaciones. Quizás las personas no entiendan alguna preocupación de un joven adolescente o lo minimicen. Sin embargo, el Señor sí entiende, Él sabe que son preocupaciones reales. Tantos jóvenes tienen inquietudes, tienen preguntas, ¿no? Y a veces en la iglesia no encuentran ese apoyo necesario, ¿no? Que deberían tenerlo de parte de sus líderes. Sin embargo, todos podemos tener la seguridad de que el Señor sí entiende. Moisés no está poniendo excusas en este momento, sino que Él está dando a conocer al Señor todos sus temores, ¿no? Y está dando las razones que Él considera que le impiden ser el profeta del Señor. Sin embargo, vemos que después de todas estas cosas, Moisés ya se siente más tranquilo y toma la determinación ahora de ser el profeta del Señor. Así que dice en el versículo 19, Jehová a Moisés le dijo, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Yo creo que esto tranquilizó a Moisés, porque al morir el faraón, ¿no? Probablemente se cree que proscribía su delito, ¿no? Y el delito que se le había acusado anteriormente, o el antiguo faraón, era de haber asesinado a un egipcio. Como ya murió el faraón, por lo tanto él puede ir tranquilo, ¿no? Sin tener este temor de que va a ser arrestado y lo van a matar por ese asesinato. Y después de estas cosas, ya tenemos un relato un poco confuso porque no tenemos muchos detalles, ¿no? Y este relato lo vemos a partir del versículo 24 de Éxodo 4. Dice, y aconteció que en el camino, en una posada, que le salió al encuentro Jehová y quiso matarlo. Es decir, Jehová estaba enojado con Moisés. ¿Y cuál era la razón del enojo? Al parecer era porque Moisés no había cumplido con uno de los mandamientos del Señor, que era la señal para entrar en el convenio de Abraham, que era la circuncisión. En ese entonces, cuando una persona no se circuncidaba, se puede decir, era algo grave, ¿no? Y imagínense, si Moisés iba a ser el portavoz de Dios, el profeta del Señor, ¿qué ejemplo iba a dar a los israelitas si no tenía a su hijo circuncidado? Yo creo que esa era la razón por la cual el Señor se molesta en este momento con Moisés. Y también por este dolor, este procedimiento doloroso que tiene que pasar su hijo Gersón. No es algo fácil. Recuerden que la circuncisión no existía en ese entonces la medicina moderna. Era una operación dolorosa. Entonces, quizás Moisés quería evitar que su hijo padeciera este dolor. Sin embargo, el Señor dijo, no, tiene que hacerse. Quien se da cuenta o quien hace esto o quien toma la determinación de circuncidar a su hijo es Séfora, su esposa. Dice que tomó una piedra afilada y obviamente realizó la operación. Cuán doloroso haya sido para ella, para su hijo no sabemos. Pero después de eso, dice que en el versículo 26, ya dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y ya después de este relato vemos que el Señor aprueba, ¿no? Nuevamente a Moisés. Imagínense, quizás por este detalle en su vida de Moisés, en su familia, él quizá podría no haber sido escogido para ser profeta.
Y eso es muy importante porque para servir al Señor a veces hay cosas en nuestra vida, detalles en nuestra vida, en nuestra familia, que tenemos que cambiar para que el Señor nos escoja o nos apruebe de forma personal, individual, ¿no? Es que sí, hermanos y hermanas, piensen si hay algo en su vida, algo en su familia, algo en su hogar que va en contra de los mandamientos del Señor o algo que quizás sienten que el Señor reprobaría y enmienden ese error como Séfora. Madres, aquí tenemos una mujer, ¿no? Que quien hace eso, ¿no? Debería haber sido Moisés, pienso yo, pero fue su esposa quien tomó esta determinación y realizó este procedimiento doloroso para su hijo. Ya después de eso vemos un encuentro en el versículo 27 de Moisés con Aarón. Imagínense, después de 40 años, ve a su hermano Aarón y lo primero que hacen es besarse, ¿no? Un saludo a lo árabe se puede decir. Y después de esto que pasa, Moisés cuenta todo lo que ha acontecido a Aarón y ellos van, en este caso los hijos de Israel, y dice que creen en las palabras de Moisés. Ya el pueblo de Israel ya aceptó a Moisés y a Aarón, que ellos son enviados del Señor. Vemos que ahora, ¿qué va a suceder? Que ellos van a pedir una audiencia con el faraón. En el versículo 1 dice lo siguiente: Después fueron Moisés y Aarón ante faraón y dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y el faraón que les responde les dice: Yo no conozco a Jehová. Porque recuerden que para los faraones no hay, dentro de su panteón de dioses, no hay un Jehová, ¿no? Hay un Ra, hay un Isis, hay Horus, pero no existe Jehová. Y en el versículo 3 les dice: Es el Dios de los hebreos, Jehová. Y le dice, ¿no? La razón. El Dios de Israel quiere que liberes al pueblo para que ellos les vayan a ofrecer sacrificios a Jehová. Me encanta, no olviden esta parte. La razón por la que se les está liberando es para que ofrezcan sacrificios a Jehová. A veces sucede eso en nuestras vidas y vamos a ver cómo el pueblo de Israel se olvida de esto, porque una vez que son liberados van a ver que se olvidan de Jehová y de ofrecerles sacrificios y comienzan a hacer sus dioses, su becerro de oro y todo lo demás, ¿no? Y a veces eso pasa también con nosotros. El Señor nos libra, nos ayuda en nuestros momentos difíciles, cuando oramos con todo corazón. Y luego, una vez que el Señor soluciona estos problemas, nos olvidamos de él inmediatamente. Imagínense, así no tenemos que ser, sino que tenemos que, una vez que superamos nuestras pruebas, gracias al Señor, tenemos que ofrecerle sacrificios a Él. Tenemos que servirle a Él. Eso es lo que enseñó al pueblo de Israel. Y eso es la enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que hizo este faraón? Bueno, ya sabemos, se enojó con Moisés. Y en lugar de eso dijo, bueno, ya que veo que el pueblo de Israel está ocioso, ¿no? ¿Por qué están ociosos? Porque mandan aquí estos representantes y quieren irse 3 días al desierto y ofrecer sacrificios a su Dios. Se ve que no tienen tiempo, se ve que tienen tiempo para otras cosas, pero no para trabajar. Y el faraón determina quitarles la materia prima, quitarles la paja, y les dice, ustedes van a hacerme la misma cantidad de ladrillos, pero sin su materia prima. ¿Qué pasa? Sabemos que luego, ¿no? Obviamente el pueblo de Israel se siente muy, pero muy apesadumbrado por estas cosas. Y les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho odiosos ante Faraón y sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. También el Señor está probando al pueblo de Israel, porque les está invitando a que confíen en Jehová del Antiguo Testamento, en el Dios de Israel. Y en el versículo 22 dice que Moisés, una vez desanimado, le pregunta al Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Por qué en lugar de ayudarle a quitar las cargas, ahora tienen más cargas que antes? ¿Por qué me enviaste, no? ¿No me enviaste para liberar al pueblo de Israel? Y en lugar de liberarlos, parece ahora que les van a asesinar porque tienen más cargas. Así termina este capítulo de Éxodo 5, demostrándonos ciertas cosas o ciertas enseñanzas. Primero, que Moisés no es una persona perfecta. De hecho, no tenemos líderes perfectos. Hay muchas personas que cuando ven imperfecciones en las autoridades generales se desaniman y las critican y se alejan de la iglesia. Hermanos y hermanas, nosotros no creemos en una iglesia con líderes perfectos. Todos somos seres imperfectos. Moisés tenía imperfecciones. Algunos dirán, Moisés puso muchas excusas para recibir su llamamiento. Pero hermanos, Moisés era una persona imperfecta. No era una persona que no tenía debilidades. Y al igual como Moisés no se sentía capaz de llevar a cabo esta gran responsabilidad, a veces nosotros no nos sentimos capaces tampoco. Pero debemos aprender de Moisés. Primero, el Señor no espera perfección de nosotros. Él nos entiende y reconoce a veces nuestras razones, nuestras inquietudes cuando no nos sentimos capaces. Porque el Señor se vale de seres y de personas imperfectas. Segundo, no estamos solos. El Señor le dijo, yo voy a estar contigo. Y no solamente le prometió eso, sino que le dio a Aarón, ¿no? También estuvo Jetro más adelante, estuvo su esposa a su lado, su hijo, y fueron este soporte para apoyarle. Hermanos y hermanas, el Señor no nos deja solos cuando estamos cumpliendo con las responsabilidades que Él nos pide. Y tercero, hermanos, siempre va a haber una oposición.
Y el hecho de hacer la voluntad del Señor, eso no significa que las cosas van a ser fáciles. Al igual como no le fue fácil para Nefi cuando fue a buscar las planchas de bronce. Recuerden, la primera vez no tuvo éxito y tuvo que insistir, pero él confió en el Señor. Aquí pasa lo mismo y a veces nosotros también pasamos por eso. A veces le decimos a Dios, ¿por qué si yo estoy haciendo tu voluntad me pasan estas cosas? Y es lo mismo que siente Moisés. ¿Por qué, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, he venido ante el faraón, le he dicho que lo libere, porque siento que no se está cumpliendo con lo que tú me dijiste? Hermanos y hermanas, el hacer la voluntad del Señor no significa que no va a haber oposición, ni significa tampoco que el camino va a ser fácil. Imagínense si todas las personas fueran bendecidas por obedecer los mandamientos del Señor automáticamente, creo que todos lo harían. Sin embargo, el discipulado del Señor no es un camino fácil. Es un camino en donde se prueba la fe, se prueba la paciencia y se desarrollan atributos que nos ayudan a ser más semejantes a Cristo. Así que, hermanos y hermanas, qué gran lección podemos aprender de Moisés en estos capítulos. Y luego en el capítulo 6, una vez que Moisés otra vez está desanimado, dice en el versículo 2 y 3, y habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Otra vez, hermanos y hermanas, le da a conocer su nombre. Y Moisés no solamente ha tenido esta experiencia en la zarza ardiente. De hecho, el libro de Moisés que tenemos en la Perla de Gran Precio describe que Moisés se le aparece Dios, recuerden, luego Satanás le tienta y luego ve los mundos, ¿no? Y luego dice, yo sé que el hombre no es nada, ¿no? Cosa que no me había imaginado. Esa experiencia, hermanos, del libro de Moisés ha ocurrido entre la experiencia de la zarza ardiente y antes de que llegara a Egipto. Es decir, aún después de estas grandes experiencias, tenemos a un Moisés imperfecto. Y Dios es paciente con él, al igual como lo es paciente con nosotros. A veces pasamos por grandes experiencias espirituales, a veces los que han sido misioneros pasan grandes experiencias espirituales, pero luego, como Moisés, ¿no? Nos desanimamos y nos desalentamos. Sin embargo, el Señor está allí para levantarnos y para nuevamente ser fortalecidos. Y en versículo 3 dice, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre de Dios omnipotente, pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Esta escritura también ha causado cierto debate, porque en el mundo cristiano generalmente dicen que Jehová es el nombre que se le da exclusivamente a Moisés. Pero antes de Moisés, no se le dio a conocer este nombre a Abraham, Isaac y Jacob, sino que se le dio a conocer por el nombre de Dios omnipotente o el Shaddai, ¿no? Porque la palabra Dios omnipotente en hebreo es el Shaddai. Sin embargo, aquí Yahvé, ¿no? Que es la palabra que se traduce como Jehová, ese es un nombre exclusivo que se le dio a Moisés. Sin embargo, José Smith, al traducir esto, nos aclara y nos dice que eso no es cierto. En realidad lo que les está diciendo es, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo soy el Señor Dios omnipotente, Jehová, el Señor. Y no era mi nombre conocido a ellos, pero en interrogación. Le está diciendo, ¿acaso ellos no conocían mi nombre como tú lo conoces? Sí. ¿Y no conoces acaso el poder, los milagros que yo hice en la vida de Abraham, Isaac y Jacob? Entonces, Moisés, no dudes, que yo soy el mismo Dios de tus padres. Esos milagros que tú has escuchado en sus vidas, no los tienes que dudar, porque tú necesitas esa confianza en mí. Yo creo que Moisés tiene que desarrollar más confianza en el Señor, a pesar de las grandes revelaciones que ha recibido en la zarza ardiente y en el libro de Moisés que tenemos en la Perla de Gran Precio. Ahora sí continuemos. En el versículo 4 dice, y también establecí mi convenio con ellos. ¿No? Le recuerda el convenio que hizo con Abraham, de darles la tierra de Canaán. Hermanos y hermanas, recuerden, el Señor cumple las promesas de forma paulatina. Ya les multiplicó. Esa era una de las promesas de Abraham. La segunda promesa es darles la tierra. Esa es la que quieres darles. Por eso tiene que sacarles de Egipto. Porque algunos dirán, ¿por qué no hizo que Moisés fuera el nuevo emperador de Egipto como José y que ellos hubieran sido un pueblo poderoso en Egipto? Porque la sencilla razón de que ellos no tenían que quedarse en Egipto, hermanos y hermanas. Ellos tenían que ir a la tierra de Canaán porque esa era la tierra prometida a Abraham. Por eso que tenían que salir de Egipto. Y la tercera promesa es el Evangelio y sus ordenanzas. Ustedes lo van a ver más adelante en Éxodo. Les va a invitar a hacer un templo. Y debido a que ellos desobedecen, bueno, van a hacer un tabernáculo portátil, ¿no? Una vez que ya llegan a Canaán y pasan muchos años, se levanta un templo, ¿no? Con David y Salomón. Hermanos y hermanas, vemos cómo el Señor siempre cumple nuestras promesas. Él no se olvida, como dice la lección de este día. El Señor se acuerda del convenio. A veces decíamos que el Señor nos bendiga de forma inmediata, las tres cosas a la vez, ¿no? Dame la tierra, multiplícame y dame el evangelio y tu poder, el sacerdocio. Pero así no funcionan las cosas y no funcionó así en la vida del pueblo de Israel. Lo iban recibiendo poco a poco. El Señor le iba dando conforme ellos iban demostrando su fe y su fidelidad a Él. Porque entrar en el convenio con el Señor es entrar en un convenio de fidelidad. Y así, hermanos y hermanas, termina esta conversación con Moisés en el capítulo 6, nuevamente recordándole que Él es el Jehová del Antiguo Testamento.
Cuando ustedes tengan dudas con respecto a si Dios existe o si en realidad Dios los bendice, recuerden a las promesas, recuerden los milagros que hizo con Moisés, recuerden los milagros que hizo con Jacob, con Abraham, con los profetas del libro de Mormón, con el profeta José Smith, con los profetas recientes de la última dispensación. Recuerden que Él es el mismo Dios. Y ese Dios todopoderoso, al igual como hizo cosas poderosas y milagrosas con ellos, también puede hacer cosas extraordinarias y milagrosas en nuestras vidas. No lo duden. Eso es lo que quería ayudar a Moisés a entender. Cada vez que están desanimados, recuerden a qué Dios servimos. Porque saber a quién servimos nos da poder y nos da fortaleza. Nos fortalece saber que servimos a este Dios del Antiguo Testamento que abrió el mar, como lo vamos a ver en 2 partes, que liberó al pueblo de Israel y que hizo tantos grandes milagros, como también vamos a aprender en todo este curso del Antiguo Testamento. Luego el capítulo 6 de Éxodo termina con la genealogía de Moisés. Eso es una parte muy importante para que la gente sepa que Moisés proviene de la tribu de Leví, que no es un extranjero, sino que es parte del convenio, que es un descendiente de Abraham, un descendiente de Isaac y un descendiente de Jacob. También reconozcamos que el Señor quiere obrar milagros en nuestras vidas, pero Él nos invita a confiar en Él primero, porque antes de mostrar su poder, que lo vamos a ver en la siguiente lección, antes de que Él comience a liberar al pueblo de Israel y muestre las plagas que va a enviar a Egipto, primero Moisés tenía que adquirir fe y confianza en Él. Así también nosotros tenemos que adquirir confianza en el Señor. Vamos a aprender, hermanos y hermanas, de todo este libro de Éxodo, un libro que tenemos que aplicar en nuestras vidas, ¿no? De forma espiritual, porque todos estamos en una esclavitud espiritual y todos nosotros necesitamos un libertador. Y ese libertador es Dios, es nuestro Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Jehová del Antiguo Testamento. Él es el libertador. Y tenemos portavoces en la actualidad que son nuestros profetas, al igual como el pueblo de Israel tuvo a Moisés. Y después de ser liberados, hermanos y hermanas, Él nos invita a hacer convenios. Hagamos convenios con Él, obedezcamos sus mandamientos. Y luego que nos invita, al pueblo de Israel se le invitó a construir un templo. A nosotros ya no, lo tenemos hecho muchos de nosotros, pero tenemos que ir al templo para ser allí santificados y purificados. Estas 3 etapas en la historia de Israel, en todo el libro de Éxodo, nos deben graficar también qué es lo que espera el Señor de nosotros en nuestra vida. Así que, hermanos y hermanas, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier pregunta, cualquier duda, escriben en la caja de comentarios. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Sigan también nuestra página en Facebook. Muchas gracias por su apoyo. Gracias también por su paciencia que tienen para que salgan estos videos. Antes de terminar, también quiero enviar saludos a todos ustedes de todo corazón, de parte de toda mi familia. Quiero agradecer a toda mi familia, mi esposa, mis hijos por el apoyo que me dan. Reciban un saludo de ellos, un saludo de mi esposa, un saludo de todos mis pequeños. Así que, hermanos y hermanas, gracias por su tiempo, gracias por su paciencia en esta lección. Nos vemos en la siguiente semana. Bye bye.